Sí, nosotros continuamos con más en Acción 10 en la mañana y está con nosotros nuestro especialista, el doctor Javier Bravo. Él es diabetólogo y vamos a conversar sobre las infecciones y también insuficiencia renal y diabetes. ¿Qué es lo que causa? ¿Qué otras complicaciones en nuestro órgano puede causar? Ya está más que preparado nuestro especialista. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias, Odilí, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, hablar de temas de interés como este, lo que es insuficiencia renal crónica. Este tema es muy importante puesto que es una enfermedad bastante amplia que abarca muchos aspectos importantes, pero vamos a tratar de simplificarlo, ¿verdad? En cositas básicas que el paciente puede hacer para pasar la consulta y detectar meramente si está o no está ante un evento como este. Y sobre todo, pues que el médico también le debe explicar en qué etapa de la enfermedad renal puede estar. Recordemos que la enfermedad renal no es más que una afectación meramente del riñón, una disminución de su función y por ende se pueden presentar manifestaciones clínicas diversas en cada uno de ellos. Pero hay que recordar también que la enfermedad renal no viene con síntomas directos, es decir, que en el caso tuyo, en el caso mío, podemos tener la enfermedad renal y no tener síntomas, pasar desapercibida, de tal manera que nosotros no lo deducimos porque el paciente que ya lleva más de 10 años de padecer de diabetes y está mal controlado, existe la posibilidad de que ese paciente ya esté en alguno de los estadios de la enfermedad renal crónica. ¿Todos los pacientes que son crónicos de diabetes necesariamente van a padecer de insuficiencia renal, doctor? La mayoría. Podríamos hablar de 10 pacientes, probablemente 8 ya puedan presentar enfermedad renal siempre y cuando, ¿verdad? No estén controlados. Sabemos también que la hipertensión es otra causa de enfermedad renal, inclusive pacientes que se automedican a largo periodo con AINES te puede provocar enfermedades renal crónicas como la ibuprofeno, como la diclofenac, porque tú sabes que hay pacientes que toman ibuprofeno todos los días, que andan con dolores articulares y eso le puede conllevar a un daño renal crónico y no se están dando cuenta en ese momento. Correcto. Cuando ya el paciente está experimentando, usted dice, no hay síntomas, pero está en algún momento hay un SOS que el cuerpo siempre va a advertir. ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque he escuchado a veces, voy a hacerme un examen de orina, voy a hacerme un seriado, voy a hacerme triglicéridos. ¿Cuál en realidad es el examen correcto para tratar de investigar esta Normalmente cuando atendemos al paciente le mandamos a hacer todos sus exámenes de laboratorio. Dentro del examen de laboratorio incluye la creatinina, incluye el examen general de orina. Si nosotros identificamos que ese paciente está eliminando microalbuminuria o albúminas pues o proteínas en ese examen de orina, nos puede llamar la atención de que este paciente está sufriendo un daño renal, descartando otras posibilidades que te puedan dar proteinuria, por ejemplo, paciente delgadito, paciente que tenga altas cantidades de ingesta de proteínas. Entonces, descartar siempre otras patologías que no sea la diabetes. Hacerle la creatinina y si esa creatinina va arriba de 1.5, probablemente este paciente esté sufriendo algún daño renal. Y si a eso le asociamos a los años de diabetes, entonces nosotros podemos decir a este paciente, le empezamos a calcular la tasa de filtración y podemos encontrar de que la tasa está disminuida. Al estar disminuida, podemos determinar en qué fase o en qué estadio de la enfermedad renal el paciente puede estar. Correcto. Te digo que para el 2005, antes del 2005, había una clasificación de la insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Que se dividía nada más en estadios 1, 2, 3, 4 y 5, dependiendo de la tasa de filtración, cuando tenía más de 100, 80, 60, 40, 20 y menos de 20. Ya en el menos de 20 es la enfermedad renal terminal, que el paciente termina en diálisis. Hoy en día, para el 2005, ya se implementó la nueva guía sobre enfermedad renal crónica, que es la CADIGO, que se divide en G1, G2, G3, G4, G5, que son los estadios. Pero las tasas de filtración van disminuidas, excepto la 3, que ya se divide en estadios G1A y G1B. Tenemos unas imágenes ahí también que usted nos ha compartido para entender un poquito también el tema ahí, doctor. Claro, ahí donde podemos ver es cómo se puede manifestar. O sea, un paciente que tenga la piel muy clara o muy oscura o con mucha resequedad puede ser relacionado a una enfermedad renal crónica. Un paciente que esté sufriendo con muchos dolores en los huesos, un paciente que tenga aliento urémico, un paciente que tenga calambre, debilidad, mucho sueño, edema en la cara, pies y manos y poco apetito. Obviamente todo esto van relacionados con la diabetes, ¿verdad? Porque
Normalmente algunos pacientes pueden tener este tipo de síntomas y no precisamente puede ser la enfermedad renal crónica. Pero por ejemplo, nosotros como médicos podemos ver a un paciente que el semblante es bastante claro, mucho sueño y puede confundirse, ¿verdad? Con también una infección renal aguda que en ese momento lo está sufriendo y que posteriormente, si no se mejora, ese paciente puede caer en enfermedad renal crónica. Correcto. Ya usted pues prácticamente iban a ser parte de esas preguntas porque algunos dicen es mito o es realidad. Incluso la coloración de la piel o despigmentación de la piel, a veces dicen podría ser riñones. Cuando ya hay dolores también en la espalda, que es lo que casi siempre dice, yo creo que tengo infección renal porque me duele demasiado la espalda. ¿Eso es real? Sí, ese podríamos decir que es un factor de riesgo a desarrollar enfermedad renal crónica. Es una repetición constante de las infecciones renales. Normalmente cuando da dolor ya el paciente tiene una infección en ese momento que es aguda, que hay que tratarla, hay que sacar la bacteria que pueda tener ahí y de esa forma detener la progresión del daño renal, porque la enfermedad, como dice la palabra, enfermedad renal crónica es un momento en el cual el paciente va sufriendo daño hasta llegar a un estadio terminal donde hay que hacerle o trasplante renal o hemodiálisis o diálisis. Doctor, y precisamente en ese sentido, ¿después de cuánto tiempo? Porque a veces decimos, no, estoy en grado 1, está iniciando, es sospecha de infección renal o insuficiencia renal. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta? Y aquí sí, por favor, mucha responsabilidad con todo lo que va a decir el especialista para no automedicarnos, porque sí es una situación bastante difícil cuando ya se lleva a la etapa prácticamente aguda o grave. Doctor, ¿qué debemos de tomar en cuenta para evitar caer en esa etapa? Aquí es muy importante lo que tú mencionas, ya que cuando nosotros detectamos que el paciente está en estadios iniciales, es donde debemos reforzar bastante lo que es el manejo del metabolismo. Buscar aquel factor que te está desarrollando descompensación metabólica. Por ejemplo, el paciente diabético que no logra tener sus cifras de glucosa en rango parecido a lo normal, porque muchos de los pacientes diabéticos se toman la glucosa en ayuna, tienen 180, 160, no, es que usted es diabético, eso es lo normal, tienen 200, no, es que yo la manejo arriba de 200 y yo me siento bien. Buscar cómo mejorar las cifras tensionales también, que juegan un papel importante en la destrucción de lo que es la parte del riñón. Tratar de mantener una presión arterial menos de 120-80. Todo eso se puede lograr mejorando los medicamentos necesarios para contener la presión arterial y a la misma vez disminuir lo que es la parte de la glucosa. Valorar otros aspectos como la arteriosclerosis, valorar lo que es la parte del colesterol y triglicéridos, mantenerlos también en rangos normales, buscar cómo disminuir el ácido úrico, buscar otros componentes que se pueden alterar meramente por la enfermedad renal crónica. Sobre todo, la creatinina, es decir, cuando nosotros calculamos todo eso, nos está avisando, este paciente va a caer en insuficiencia renal crónica, hay que detener la progresión. Hay fármacos que te pueden ayudar a detener un poco lo que es la progresión natural de la enfermedad, es decir, aquel paciente que se va complicando poco a poco, se puede detener, es decir, que si el paciente va a sufrir de daño renal a un lapso de 2-3 años, se puede detener hasta un lapso de 10 a 15 años. Pero estamos hablando en estadios iniciales. Sí. Cuando ya llega a estadio 4 es cuando ya las cosas se complican. ¿Entiendes? Entonces ahí ya la enfermedad renal ya tarda más pronto en que se venga a dar, peor todavía. Correcto, y recuerden que ahí están los especialistas. Doctor, en cuanto a los tratamientos, ya usted explicaba un poquito de la etapa inicial, pero cuando ya es una etapa bastante grave, no hay forma de hacer una cirugía y tiene que estar con los diferentes procedimientos, ¿qué recomendaciones da a esos pacientes también? Lo más idóneo, fíjate que un paciente hace como 2 semanas lo atendí y tiene 41 años de edad, la creatinina la tenía en 6.1. Wow. Los triglicéridos un poco elevados, el ácido úrico en 9, la anemia, los hematócritos lo tenía en 26. Entonces es un paciente que realmente amerita atención hospitalaria. Ya no es un paciente que se puede atender de manera privada, ya que requiere corregir todos esos componentes que se están alterando y el paciente terminó en hemodiálisis. ¿Verdad? Porque al final hay que desintoxicar el cuerpo, puesto que el riñón, una de las funciones es eliminar todos los tóxicos que nosotros ingerimos
y reabsorber la glucosa, de tal manera que eso la estaba eliminando. Entonces ese paciente se estaba intoxicando solo y ya tiene manifestaciones de uremia, de tal manera que este paciente tiene que ser atendido, hacerle hemodiálisis para restablecerle todas sus funciones y prolongarle la vida. No es que se va a curar, la única cura sería cambiarle sus riñones a la edad que tiene, pues, porque 42 años, y hay pacientes que han tenido, digamos, joven. 30 años, y han tenido, y están en diálisis, están en hemodiálisis. ¿Cuánto tiempo se puede pasar en ese procedimiento, doctor? El tiempo que sea necesario, siempre y cuando el paciente no se complique. Porque el paciente se puede hacer 1, 2, 3, 10, 40, 50, hasta 100 tratamientos de diálisis y hemodiálisis y el paciente puede seguir viviendo. ¿Y hay algún cambio en su cuerpo? ¿Incrementa el peso, baja peso? Todo eso se va valorando meramente a medida que el paciente se va haciendo el tratamiento. Mensualmente se le hacen todos los análisis necesarios y van corrigiendo cada vez que hay un componente alterado. El paciente puede ir ganando peso, el paciente puede ir perdiendo peso. Lo que pasa es que es bastante difícil estos tipos de pacientes, puesto que el paciente quiere comer de todo y a veces lo que come también le hace daño, se vuelve a intoxicar, entonces vuelve a regresar a la máquina para estarle haciendo su hemodiálisis y de tal manera que el paciente en un momento dado puede fallecer. Correcto. Vamos a leer breves mensajes que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal de Nicaragua y Noticieros Acción 10. Ya el doctor ha hablado un poco, pero quizás recordamos, doctor, sobre los síntomas de infección renal. Doctor, cuando uno tiene ácido úrico, ¿qué sucede? ¿Hay dolor en los codos y espalda? Son las 3 preguntas que vamos a iniciar. Los síntomas que habíamos hablado, ¿verdad? Un poco de palidez en la piel, puede haber debilidad, puede haber dolor en los huesos, malestar general, el aliento urémico, que es un aliento característico que el médico lo identifica. Normalmente no puede haber dolor. En la enfermedad renal crónica no hay dolor. En la infección renal sí hay dolor. Correcto. El paciente manifiesta dolor, manifiesta ardor al orinar y otros síntomas como fiebre característicos de la infección renal. Correcto. ¿Duele los codos, decían, la espalda? Eso nada. Cuando tiene el ácido úrico, el punto característico es a nivel de los pies. Okay. A nivel de los pies donde se da más el inicio del dolor, pero sí puede darse en cualquier otra parte de las articulaciones donde los cristales de ácido úrico se pueden penetrar y causar molestias. ¿La ingesta regular de magnesio puede afectar mis riñones? ¿Por qué será que siempre tengo infección y me atacan las bacterias? Soy paciente renal crónico, nos dicen por acá. Ahí lo que se hace en ese caso es monitorear lo que es el magnesio, igual como el calcio, el sodio, y se le sustituye. Es decir, si el paciente tiene disminución del magnesio, se le puede dar por el periodo de un mes, se vuelve a valorar hasta encontrar los límites normales. De magnesio, de calcio, te puede provocar efectos secundarios. La persona que dice que, ¿por qué será que tiene mucha infección, que le ataca la bacteria coli y es paciente renal crónico? Ahí es importante tomarlo en cuenta porque probablemente esté haciendo resistencia al antibiótico y recordemos que los pacientes de enfermedad renal crónica, su sistema inmunológico está totalmente disminuido. Creo que hay que tratarlo también con estimulantes del sistema inmunológico para que le ayude un poco a las enfermedades renales. En este caso, la infección. Un último comentario, dice: muy buenos días para todos. Quiero consultarle al doctor, tengo 42 años, soy diabética, tengo bastante rato que la mitad del cuerpo se me entume, me dan bastantes hormigueos en las rodillas, siento que se me va a quebrar en estos momentos, ando vendada de la pierna de la pierna hacia abajo. Creo que ahí hay que tomar otros aspectos importantes, como un problema circulatorio, una neuropatía, un problema del nervio ciático que puede estar relacionado a este tipo de dolores y sobre todo hacerse lo que son los exámenes que se llaman perfil reumatoideo para determinar si tiene algún proceso inflamatorio que te pueda estar ocasionando esa debilidad. ¿Por qué la diálisis a veces inflama el cuerpo o los brazos, nos dicen? Normalmente el paciente está entrando líquido y saliendo líquido. Entonces, lo más seguro es que el paciente esté ingiriendo un poco más de agua de lo normal, porque a ellos le mandan ya sea 10 ml o 5 ml a estar tomando en 24 horas. Entonces hay pacientes que abusan en la ingesta. Lo otro es que como no pueden estar eliminando la orina como lo que están bebiendo, entonces están produciendo líquido y eso hace que se mantenga meramente. Hay retención de líquido. Hay retención de líquido. Gracias, doctor. Ahí vemos el número de teléfono en pantalla. Si usted desea hacerle alguna consulta, con muchísimo gusto, él le va a atender. Vamos de inmediato. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, de inmediato está más que preparada Anduriño Ortiz. Julito.